Muy buenas noches, mis amados hermanos. Qué bendición poder estar con ustedes en esta nueva oportunidad para estar juntos en la presencia de Dios, para alabar, para bendecir, para glorificar su santo nombre. Así que en esta hora nos vamos a disponer nuestro corazón para dar toda la gloria y toda la honra al Señor. Yo les invito para que allí donde están, por favor, nos reunamos, tomemos las Sagradas Escrituras y también nos dispongamos para recibir la palabra de Dios. Oremos a Dios. Padre, te doy gracias en esta hora por su gran amor, por su gran misericordia, por su gran fidelidad. Gracias porque tú has sido fiel, Señor amado, porque su amor ha sido grande y misericordioso para con nosotros, Señor. Bendigo cada persona, cada familia. Bendigo, Señor amado, cada joven, cada niño, Señor, cada adulto, poderoso Dios. Bendigo los amigos, amigas, Señor amado. Yo te pido que tú estás fortaleciendo sus corazones, sus vidas, trayendo consuelo y esperanza a cada persona en el nombre de Jesús. Señor, muchas gracias por todo lo que tú has hecho, por todo lo que tú haces, por todo lo que tú harás, poderoso Señor, para con cada uno de nosotros, Señor de los cielos. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, a ti sea la alabanza y la adoración, Señor. Muchas gracias por este día precioso, por este día maravilloso que tú nos has regalado, Señor amado. Gracias por la noche que ha llegado. Gracias, Señor amado, por el descanso que tú nos permite disfrutar, tener, Señor amado, en tu presencia, en tu gracia, en tu amor, en tu fidelidad, en tu bondad, Señor. Muchas gracias te damos, Dios mío, por nuestro país, Colombia, por esta ciudad, Señor, por todas las ciudades, por todos los pueblos, veredas, corregimientos, inspecciones, Señor. Dios mío, los bendecimos, Padre, bendecimos cada persona, guárdanos, protégenos, cuídanos. Señor amado, no permita que ninguna plaga toque nuestra morada, Señor. Te lo rogamos, te lo suplicamos, tú que vives y reinas por los siglos, Señor. Amén, aleluya, amén. Quiero invitarles a que leamos la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 22 en adelante. Y habla ahí, los judíos rechazan a Jesús. Dice, celebrarse en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y lo rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dísnoslo abiertamente. Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos, diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Jesús le respondió, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al cual el que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemias porque dije, hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creéis, mas si las hago,
Aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Procuraban otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos y se fue de nuevo a otro lugar, al lado del Jordán, al lugar donde primero habían estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían: Juan, a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad, y muchos creyeron en él allí. Entonces, mis amados hermanos, qué bendición ver en este pasaje cómo, Jesús se muestra, se revela a toda la humanidad, pero como siempre es rechazado. Vamos a hoy a hablar más adelante, después de que cantemos a Dios, vamos a estudiar un poco acerca de este pasaje, porque creo que hay una enseñanza para nosotros y que Dios sea el que obre en nuestra vida, en nuestro corazón, y podamos realmente ser creyentes en Cristo Jesús. Oremos a Dios por la palabra. Padre, te doy gracias por esta palabra que hemos leído, Señor. Gracias porque tú eres Dios todopoderoso, maravilloso, soberano, fiel. Muchas gracias por su gran poder, por su gran misericordia. Muchas gracias por su gran fidelidad, poderoso Jesús. Te adoramos, te bendecimos y te exaltamos en el nombre que es sobre todo nombre. Amén. Cantemos al Señor, hermanos, gocémonos entre su presencia en esta hora y disfrutemos de este tiempo de comunión, de devoción con Dios. Es todo lo que puedo decir. Te adoro, te adoro. Todo mi ser confía en ti. Yo te amaré y te adoraré.
aleluya, aleluya, aleluya nuestro Dios. Que se oiga el pueblo cantando aleluya, 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 aleluya nuestro Dios. Este es un tiempo de celebrar las grandezas de nuestro Dios. ¡Aleluya! Todos sus siervos, los que le temen, los pequeños y grandes, alabad a nuestro Dios. Él es Dios santo, justos sus juicios, es fiel y verdadero, alabad a nuestro Dios. Aleluya, aleluya, aleluya nuestro Dios. Aleluya, aleluya, aleluya nuestro Dios. Démosle gloria, démosle honra. La hora ha llegado, al correo te saldrá. Su trono es firme, siempre eterno, centro de justicia, es el centro del gran rey. Aleluya, aleluya, aleluya nuestro Dios. Aleluya, 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 aleluya nuestro Dios. Gran multitud, estruendo de muchas aguas, levanten su voz, den voces de júbilo al Rey. Del norte al sur, declaren por siempre su gloria. Él es nuestro Dios, todopoderoso, gran Rey. Aleluya, aleluya, aleluya nuestro Dios. Oh, aleluya, sí, Señor, te cantamos aleluya. Aleluya, 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 Quiero que escuchen este pasaje de la palabra. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: ¡Aleluya!
alabación y honra y gloria y poder son del Señor, Dios nuestro. ¡Aleluya! Bueno, mis amados, qué bendición, ya cantamos, ya leímos la palabra, oramos, ahora vamos a estudiar la palabra del Señor. Y quiero tomar de este pasaje que leímos del Evangelio de San Juan, el versículo 22 al 25. Dice, celebrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Preciosa palabra. Señor, muchas gracias por esta palabra. Te pedimos que tú nos guíes con tu Santo Espíritu para el estudio, Señor amado, de esta palabra. En el nombre de Cristo el Señor. Amén y amén. Vamos a hablar acerca de la incredulidad. Así que vamos a estar atentos en esta hora a mirar cómo la incredulidad afecta realmente nuestra vida espiritual. Y no solamente la vida espiritual, sino también todos los planes, todos los proyectos, los propósitos que Dios tiene para con nosotros. A veces se ven afectados, turbados, precisamente por la incredulidad del hombre. Quiero empezar diciendo que muchos de nosotros, teniendo ojos para ver, no vemos, y teniendo oídos para oír, no escuchamos. Estamos tan mal en nuestros sentidos que nos embotamos prácticamente y no podemos a veces reaccionar frente a muchas cosas. Tal vez somos buenos para la ciencia y quizás somos buenos para la filosofía o somos buenos para cualquier otro trabajo, otro arte, pero espiritualmente realmente estamos escasos y por no decir que estamos muertos. En primer lugar, quiero decir que hasta qué punto el hombre no quiere creer, hasta qué punto el hombre realmente endurece su corazón. Nos hacemos la pregunta, ¿por qué realmente el hombre no quiere o no puede creer en Jesús? ¿Qué es lo que sucede? Y la respuesta sería muy clara, y la palabra del Señor misma da la respuesta. Y la palabra de Dios dice que es por la dureza del corazón del hombre. Por la dureza del corazón del hombre es que no quiere creer y no pueden creer en Jesús. Y es obviamente
tiene una raíz o tiene un trasfondo, y ese trasfondo es a causa del pecado de Adán y Eva en el huerto del Edén, que prácticamente degeneró o destruyó o desfiguró prácticamente esa imagen y semejanza de Dios. Así que el hombre está completamente separado de Dios y no hay nada bueno en él. Entonces esa es la razón, ese es el motivo prácticamente por el cual el hombre tiene endurecido el corazón hacia Dios, porque del mismo comienzo de la creación, realmente el hombre permitió que la maldad, que el pecado llegase a su vida. En el Salmo 14, versículo 1 dice el necio en su corazón, no hay Dios, se ha corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. Esa es la razón por qué realmente la humanidad le cuesta creer en Dios, precisamente es porque hay necedad, aparte que hay dureza en el corazón, hay necedad en el corazón de la humanidad, hay necedad en el corazón humano. Y estamos hablando de manera generalizada, porque el hecho de que nosotros seamos creyentes en Cristo, uno encuentra realmente mucha dureza en el corazón de algunos que profesan ser cristianos y que profesan ser hijos de Dios. Hay dureza para creer en Jesús como el Señor de las vidas, como el Salvador de nuestras vidas. En el Salmo 14:3 nos dice, todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. El mismo salmista está mostrando la razón, la raíz prácticamente del pecado y las consecuencias obviamente que son evidentes. Realmente la dureza del corazón, la necedad del corazón del hombre ha conducido al hombre a que realmente se desvíe completamente de Dios, que se haga de sí mismo su propio Dios, su propia imagen y haga su propio modelo o su propio estilo de vida y realmente no acepte en absoluto nada de la gracia, de la misericordia, de la bondad de Dios, no acepte nada de la palabra del Señor. Y como dice la palabra, todos se han corrompido, todos se desviaron, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. En aquellos tiempos en los que Jesús andaba haciendo y predicando la palabra del reino de Dios aquí en la tierra, haciendo muchas cosas, porque Jesús no solamente predicó y lo hacía de qué manera tan ilustre, tan poderosa, tan prodigiosa, sino que también hacía muchas señales, también hubieron muchos milagros, muchos prodigios hubieron en el tiempo de Jesús, y realmente todas esas maravillas que Jesús hacía daban de alguna manera fe y testimonio de que no era una persona tan natural, sino que era una persona sobrenatural, que solamente el poder de Dios que estaba en él y que era él podía obrar esos milagros sobrenaturales. La gente sencilla del pueblo sí le creían a Jesús y realmente quedaban anonadados de los milagros, de las cosas tan impresionantes que Jesús hacía, pues habían sido prácticamente los receptores de los milagros de Jesús, eran precisamente los más beneficiados, eran los pobres, eran los mancos, los ciegos, todas las personas que tenían problemas eran los más beneficiados, y la gente que estaba de alguna manera cómoda, que tenía quizás sus comodidades, sus bienes, y tenía también su capacidad intelectual, en fin, esos eran los más duros de corazón, porque obviamente ya no confiaban ni creían en Dios, sino que ellos se creían dioses. Los escribas y los fariseos y los judíos no podían creer. Supuestamente eran los más llenos de conocimiento, más llenos de sabiduría, pero para ellos les costaba más dificultad poder aceptar y poder creer que Jesús era el Mesías, era el Salvador del mundo, que realmente Él era el enviado de Dios para redimir a la humanidad. Para ellos el Mesías iba a venir con poder para liberarlos del yugo opresor de los romanos, pero realmente no era de esa forma como realmente ellos lo esperaban que viniera. Así vino.
Jesús vino de otra forma diferente, vino a destruir precisamente ese imperio y a destruir todos los imperios y todo el yugo que había oprimiendo, más que todo en el área espiritual. Y es por esta razón que no podían creer que Jesús fuese el Mesías. Y cuando él dice esta frase, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Era la exclamación de los escribas, de los fariseos, de los judíos que no creían en Jesús. ¿Hasta cuándo nos turbarás el alma? Porque para ellos era inconcebible que Jesús cada rato estuviera diciendo que él era el Mesías, que él era el Hijo de Dios. Entonces, como podemos ver, ellos le suplicaron a Jesús que dejara de pronunciar, de decir que él era el Dios, que era Dios, que era el Mesías, que era el Salvador, porque cada vez que Jesús decía esas palabras, eso les causaba a ellos tormento, los turbaba, los confundía y decían, más bien cállate. Pero Jesús realmente estaba en lo cierto. Jesús estaba diciendo lo que realmente él era. Lastimosamente el pecado, esa dureza de corazón, esa necedad, esa soberbia, esa arrogancia, esa altivez, era lo que precisamente hacía que el corazón de ellos fuese endurecido, que la mente de ellos fuera endurecida y que realmente no pudieran disfrutar de esa gracia soberana de Jesús. Y ellos eran los más afectados precisamente por esa rebeldía, por esa soberbia con que ellos rechazaban a Jesús. Entonces, ellos suplicaban a Jesús que se fuera de ese lugar y que dejara de decir que él era el Cristo, que dejara de pregonar que él era el Mesías, que él era el Salvador del mundo. Esa pregunta realmente que le hacían a Jesús y que los turbaba a ellos, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma?, era lo que más le retenía a los oídos a ellos, porque era un contraste que había allí entre la santidad y el poder que había en Jesús y también la gloria y la gracia de Dios que había en Jesús contra el pecado, la soberbia, la altivez y todo lo que había en ellos, en su corazón, hacía que realmente no pudieran ser aceptados por ellos. Lo mismo podemos decir de nosotros ahora. ¿Cuántas veces hemos escuchado el mensaje de Jesucristo a través de la radio, la televisión, a través de la internet y de muchos medios masivos, incluso impresos también? Hemos escuchado el mensaje del Evangelio y a veces también nosotros no podemos creer. Es increíble, pero realmente así es. Muchas personas aún que militan en los caminos de Dios realmente no pueden creer en Jesús, no pueden aceptar a Jesús como el Mesías, como el Señor, como el Salvador de sus vidas. Yo no entiendo eso, porque realmente sucede que pueda haber tanta dureza en el corazón y realmente se persigan otras cosas diferentes, como tener muchas cosas en esa tierra, pero realmente no aceptar el mensaje del Evangelio de Cristo. ¿Qué señal pedían estas personas? En el Evangelio, según San Lucas, capítulo 11, versículo 29, dice, y apiñándose la multitud, comenzó a decir, esta generación es mala y demanda señal, pero la señal no le será dada, sino la señal de Jonás. Porque así como Jonás fue la señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. Y la reina del sur se levantará en juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. Los hombres de Nínive se levantaron en juicio con esa generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron, y aquí más que Jonás en este lugar. La señal que pedían era Jesús mismo. O sea, en otras palabras, Él lo está diciendo, que esa señal que los ninivitas estaban pidiendo era precisamente la señal que ellos tenían ahora enfrente, que tenían ahora ante su presencia, era el Hijo de Dios. Y aún así, estando el Hijo de Dios,
no creen a la señal de los ninivitas. Él lo dice que esta generación, por ser tan mala, no se le daría señal más que la del profeta Jonás. Los ninivitas sí creyeron a la profecía de Jonás, pero ahora estos no quieren creer realmente en Jesús como el enviado de Dios que está ahora presente y está entre nosotros. Pero así como Jonás fue señal para los ninivitas, el Hijo del Hombre les será señal para esta generación. O sea, es suficiente la señal, es suficiente la presencia de Jesucristo en medio de nosotros como señal de salvación. Que así como se arrepintieron los ninivitas, se levantaron su ciudad, y dice la palabra del Señor: he aquí mayor que Jonás en este lugar. Dos cosas encontramos allí, digamos, figuras, o más bien como dos hechos históricos. Jesús coloca o trae a colación para hablarles a ellos. Uno es que Jesús es mayor que Salomón en ese lugar, y Jesús es mayor que Jonás en ese lugar. Y aún así, realmente están demandando a un señal. La señal, otra señal diferente, otra señal distinta, no le sería dada al pueblo de Israel ni a los gentiles, ni nunca más volverá a haber otra señal diferente, superior al Hijo de Dios. Así que no podemos esperar otra señal diferente, distinta, que a la manifestación, a la presencia de Jesús sobre la tierra, el cual estuvo con los discípulos durante 3 años y medio en el ministerio, y posteriormente fue muerto y fue crucificado, pero también fue sepultado y resucitó al tercer día, y luego posteriormente se les presentó vivo a los discípulos y finalmente fue ascendido al cielo. ¿Cuáles entonces son las pruebas de que Jesús mostró para que creyeran en Él? Pues Él mismo. Entonces Él mismo vino en carne propia a través de María, y realmente empezó a desarrollar su ministerio de una manera magistral, de una manera gloriosa, sublime, maravillosa, y tenemos muchos milagros. La sabiduría infinita que tenía Jesús, su obediencia a Dios, su humildad, su sumisión y su obediencia a Dios total, porque había una rendición total a Dios por parte de Jesús, muestra claramente que era evidente que Jesús era el Hijo de Dios. Además, podemos resumir que Jesús es el mismo Dios entre nosotros. Él lo dijo abiertamente: os he dicho y no creéis. Ya el problema no es que no sea Él, el problema es que no crean. Jesús ya vino, y Jesús ya vino a la tierra, ya murió, ya pagó el precio por nosotros en la cruz, ya pagó por nuestro pecado. Ya el problema no es de Jesús, ya el problema no es de Dios, el problema es tuyo, el problema es de cada persona que no quiere aceptar ese perdón de Dios, no quiere aceptar que Jesús ya lo redimió, que Jesús ya pagó el precio. La prueba suprema era que Jesús era Dios, o es Dios, y prueba es que Él mismo se está presentando, se está mostrando como el Hijo de Dios, como el Mesías, como el Salvador del mundo. Jesús no necesitaba tener un poder militar para poder mostrar la gloria del Padre, mostrar el poder de Dios. Entendamos que Dios es un Dios de amor, un Dios de misericordia, y Él vino fue a salvar, Él vino fue a libertar, Él vino fue a cumplir los mandamientos, Él vino fue a cumplir las ordenanzas de Dios. Entonces no es a través de, ahí sí como dice la misma palabra, no es con espada ni con ejércitos, no es con fuerzas realmente militares, que realmente se iba Jesús a vencer a Satanás, el pecado y la muerte. Era simplemente con su muerte en la cruz. Entonces, cosas que muchas personas les cuesta aceptar y entender y comprender hasta el día de hoy. Entonces, Jesús no necesitaba tener ese poderío militar para mostrar que Él era el Hijo de Dios. Él simplemente actuó como lo que tenía que actuar, como una persona humilde, sencilla, obediente, para darnos ejemplo y para darnos también a nosotros esa redención. ¿Y por qué no le podían creer? La respuesta es muy sencilla. No eran sus ovejas. En San Juan capítulo 10, versículo 26,
al versículo 30 dice: pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Esa es la respuesta que Jesús les da, y esa es la respuesta real, por qué ellos no podían creer y por qué ellos no podían obedecer y por qué ellos no podían aceptar a Jesús como el Mesías, como el Salvador, porque simple y sencillamente no forman parte de las ovejas de Jesús, no forman parte de ese pueblo escogido para redención, para vida eterna, para salvación. Esa es la razón. Por eso en el versículo 30 dice claramente, nos confirma nuevamente que Él es el Cristo. Dice, porque el versículo 30 dice: yo voy al Padre, uno somos. Él dice claramente que Él va al Padre y el Padre y Él son uno. Uno en ese trabajo, en ese plan de salvación, uno en ese propósito de redención. A eso se refiere cuando habla que son uno. Como podemos ver, entonces tenemos que ser sus ovejas para que estemos y para que disfrutemos realmente de la bendición de Dios, del nacer de nuevo, que es prácticamente una de las garantías para la salvación y para la vida eterna: ser escogidos, ser llamados, ser apartados, ser realmente redimidos por Cristo Jesús. Esa es la garantía de nuestra salvación y nuestra tranquilidad y nuestra fe y nuestra esperanza en Cristo, porque realmente Él lo pagó todo en la cruz de Calvario por nosotros. Y obviamente la respuesta que Jesús espera de todas sus ovejas, de todo su pueblo, es que oigamos su voz y le sigamos y realmente actuemos como Él nos ordena que debemos actuar. Jesús dice que Él y el Padre son uno, vuelvo a repetir, en ese trabajo, en ese propósito de unidad de salvación. Pero Dios ya había hablado muchas veces acerca de su Hijo. Es lo que nos muestra allí Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras y en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, y habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces mira que tampoco no es un asunto allí casual que se presentó, sino que ya Dios había hablado de muchas formas, de muchas maneras, a los padres por los profetas, y ha hablado durante todo el tiempo, pero ellos aún así no quisieron oír el mensaje de Dios. Dios ya se había revelado, ya se había mostrado a la humanidad, se había mostrado aún a ellos, e incluso ellos eran los que realmente leían y sabían todo lo que la Escritura decía con respecto a Él, pero aún así no lo quisieron aceptar, aún así lo negaron. El versículo 3 dice claramente, encontramos la esencia de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo cuando dice que Él, siguiendo el resplandor de su gloria, Jesús, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. O sea, en otras palabras, Jesús está mostrando no solamente como un ser que viene a esta tierra importante, influyente, sino que Él es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia, de su poder, de su gloria, de su señorío. Dios nos creó a la imagen y semejanza de Él, pero el pecado prácticamente originado por Adán y Eva, el hombre perdió esa imagen perfecta y se corrompió. El hombre es incapaz por eso de salvarse a sí mismo o hacer el bien por sí mismo. Así que se necesita de la redención que vendría a través de Jesucristo, que es la imagen de Dios, la cual podía restaurar esa imagen nuevamente con Dios en el hombre.
Entonces Jesucristo es el que restaura en nosotros, en cada uno de nosotros, esa imagen delante de la presencia de Dios. Así que lo que turbaba el alma a los judíos y que todavía aún en ese tiempo turba el alma de la gente, es no entender que Jesús es el Cristo, que Él había de venir, que Jesús es la imagen misma de Dios, como dice en el versículo 3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. En otras palabras, hay todo un conjunto de elementos que muestran, que dan evidencia, que ratifican que Jesús realmente es el legítimo Hijo de Dios, el Salvador, el único medio de salvación para toda la humanidad. Esto no lo podían entender los judíos en ese tiempo y por eso le reteñían sus oídos y por eso se sentían turbadas, se sentía turbada el alma, el corazón de ellos, porque Jesús les decía que Él era el Mesías, que era el Salvador del mundo. Si usted en algún momento ha escuchado el mensaje del Evangelio de Cristo, lo ha oído, usted comprenderá que realmente la necesidad del hombre es realmente bastante grande, bastante alta. Mucha necesidad cuando realmente uno no puede recibir, aceptar a Jesús como el Señor de nuestras vidas. Y Él lo dijo abiertamente, además de sus milagros, de sus pruebas, que Él era el Mesías, que era el Salvador del mundo, Él también precisamente lo declaró, se declaró así, se reveló así, como el Hijo de Dios, como el Salvador, como el Mesías, como el Dios eterno, el infinito, el que tiene el poder para salvar. Así que mi amado hermano, amigo, ¿qué le impide a usted creer en Jesús? ¿Qué le impide a usted creer en la palabra de Dios? Yo creo que no hay nada en absoluto que nos impida creer y obedecer y aceptar el mensaje de salvación. No esperemos ser perfectos para poder llegar a los pies de Jesús. Jesús precisamente quiere que todos los imperfectos, que todos los enfermos, que todos los que están cansados, agobiados por las diferentes adversidades, precisamente se acerquen a Él, entreguen su vida a Él, crean en Él, porque realmente todo lo que hay que hacer es creer en Él, confiar en Él y caminar bajo su protección, bajo su guianza, que ahí estaremos seguros. Si usted no ha hecho realmente esa rendición a Cristo Jesús, yo le invito para que realmente usted reconozca el plan de salvación a través de Cristo Jesús, a través de la palabra, a través del Evangelio, y realmente usted pueda empezar a disfrutar de una vida nueva en Cristo Jesús, de una vida diferente. No quiere decir que usted tiene que ser perfecto, porque esa perfección usted no la va a alcanzar por sus propios medios, solamente a través del Espíritu Santo, la palabra y Jesucristo podemos nosotros llegar a ser esas personas que quizás algún día deseamos ser en Cristo Jesús. Oremos a Dios. Padre, te doy gracias en esta hora por su gran amor, te doy gracias por su gran misericordia, te doy gracias por su gran fidelidad, poderoso Jesús. Bendigo, Señor amado, cada persona que ha escuchado este mensaje. Te pido que la gloria tuya, la gracia tuya sea sobre sus vidas, sobre sus corazones, y que el amor tuyo, Señor amado, sea invadiendo su mente, su corazón, su espíritu, su alma, su ser, Señor, y sea trayendo consolación, sea trayendo esperanza, y sea trayendo, Señor amado, luz, Padre Celestial, para que podamos hacer las cosas, Señor amado, de la mejor manera que agrade a ti, poderoso Dios. En el nombre de Cristo el Señor, oramos y te damos gracias. Amén y amén. Bueno, mis amados, esta es la palabra del Señor, que el Señor nos ayude y realmente pues entendamos que Él tiene un plan especial para nuestras vidas y que todo lo que debemos hacer es confiar, creer en Jesús. Él es el Señor de nuestras vidas, Él pagó el precio por ti en la cruz y solamente en Él tenemos usted y yo salvación, porque no es a través de nosotros, no es a través de nuestra fuerza, es a través de Él. Y hay que rendir nuestro corazón y nuestra vida a Él. Creamos y confiamos que Él tiene todo el poder y la facultad para darte esa salvación y esa vida eterna. Dios los bendiga, Dios los guarde. Tengan un feliz resto de noche lleno de bendición. Descansen.